Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme poder saludarles en esta gran edición del Global Azure España. Mi nombre es Daniel Gómez y en esta gran oportunidad tendré el gusto de presentar en la sesión sobre el desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET 5 y Azure Cosmos DB. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Daniel Gómez y actualmente tengo la oportunidad de participar en el programa Microsoft Learn Student Ambassadors en la categoría Gold. Soy estudiante egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cuenca en Ecuador y en ese trayecto tengo la oportunidad de liderar de manera general a las comunidades Microsoft del Ecuador a través del Microsoft User Group del Ecuador. Asimismo, trabajo como administrador de sistemas en un centro hospitalario acá en mi ciudad de Cuenca y también participar como Developer Advocate en una empresa que se llama .vvm de República Checa. En este trayecto he tenido la oportunidad de ser reconocido como uno de los profesionales más valiosos de C Sharp Corner y eso por mencionarles de manera general. Siempre es un gusto poder tener la oportunidad de participar en estos espacios para intercambiar conocimientos y bueno, de esa manera entre todos generar soluciones y lograr más. ¿Ok? En esta sesión vamos a partir de manera introductoria hablando de lo que corresponde a las bases de datos no SQL. Teniendo este contexto, vamos a hablar ya correspondiente al servicio Azure Cosmos DB. Y bueno, vamos a crearlo posteriormente. Ya con este recurso, vamos a ver una solución, un proyecto en .NET 5 en el cual estaremos utilizando Azure Cosmos DB. En este sentido, podemos presentar un caso práctico y bueno, al final de manera adicional pudiésemos desplegar este proyecto en Azure App Service. Y bueno, también unos comentarios al final que pudiésemos mencionar también. Muy bien, antes de comenzar, pues un saludo muy especial a los queridos sponsors que han hecho posible el Global Azure España. Es un gusto poder mencionarlos. Y bueno, en este contexto vamos a comenzar. ¿Ok? Partamos hablando de lo que corresponde a las bases de datos no SQL. Hoy en día, muchas de las aplicaciones que conocemos, de hecho todos los sistemas, necesitan algún tipo de bases de datos para que puedan funcionar. Hasta la actualidad pudiésemos decir que estábamos acostumbrados a utilizar bases de datos SQL como MySQL, Oracle, SQL Server, pero hace algunos años ha aparecido otro nombre que constituye, por ejemplo, no solo SQL o no SQL, y bueno, han llegado con la intención para hacer frente a algunos de los problemas que se presentan en las bases de datos relacionales. ¿Ok? Se puede decir que la aparición del término no SQL da comienzo gracias a la llegada de la web 2.0, en el cual todos estamos generando datos y participando en espacios como estos, por ejemplo, en donde estamos generando datos y, bueno, generando tráfico también. Otros ejemplos son el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube. Y bueno, así estamos provocando un crecimiento exponencial de los datos. En este contexto, hay varias tendencias interrelacionadas entre sí que están haciendo ese giro hacia las bases de datos no SQL. Por ejemplo, grandes usuarios. Hoy en día nos encontramos que muchos usuarios utilizan una solución determinada para un propósito en particular. Y bueno, hoy en día es normal ver también que nos encontramos con múltiples dispositivos generando datos a través del Internet. Y bueno, ahí pudiésemos encontrarnos, por ejemplo, con el término de Internet de las cosas. Y un concepto relacionado también, vamos de la mano con el Big Data, en donde tenemos grandes cantidades de datos el cual, por ejemplo, se pueden ir procesando para realizar análisis en particular y cosas por el estilo. Y bueno, en el evento en el que estamos, pues, otro de los tendencias, por así decirlo, constituye a la nube. La tendencia que da paso a las bases de datos no SQL. Y bueno, justo cuando tenemos un gran crecimiento de datos y una gran cantidad de usuarios generándolos, ahí empiezan a aparecer los primeros problemas de la gestión de la información almacenada en las bases de datos relacionales. En un principio, como que estas se diseñaron para solucionar problemas de accesibilidad. Las empresas, por ejemplo, optaron para por un mayor número de máquinas para poder soportar ese tratamiento de los datos, pero se dieron cuenta de que eso no solucionaba el problema.
Además de que, claro, estamos invirtiendo en máquinas y eso pues, es una solución costosa, ¿no? Otra de las soluciones planteadas constituyó precisamente el uso específico de soluciones robustas y justo ahí fue cuando apareció, por ejemplo, el término no SQL. Y no SQL hay varias características que podemos considerar. Por ejemplo, se ejecutan en máquinas con pocos recursos, pueden manejar una gran cantidad de datos, no genera cuello de botella, se utilizan, o más bien, no utilizan necesariamente estructuras fijas como en las tablas en las bases de datos relacionales para almacenar los datos. Y bueno, si vemos como que ese contraste no suelen permitir operaciones join. ¿Ok? Si vemos una diferencia con las bases de datos relacionales, aquí podemos ver la principal diferencia. En las bases de datos no SQL no nos encontramos con una estructura fija, sino que esto puede variar según las necesidades que se generen desde la empresa o cosas por el estilo. Entonces aquí, por ejemplo, en pantalla podemos ver un caso que pudiésemos encontrarnos y bueno, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que no SQL no constituye a un sustituto para las bases de datos relacionales, sino que simplemente se considera como un movimiento que busca opciones a la manipulación de bases de datos con un rendimiento extremo. ¿Ok? Con este contexto de las bases de datos no SQL, podemos hablar ahora sobre el recurso de Azure Cosmos DB. ¿Ok? Cosmos DB es un servicio de bases de datos no SQL que se incluye dentro de Azure. No SQL, como vimos, significa no solo SQL para este servicio de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace Azure Cosmos DB? Azure Cosmos DB proporciona una serie de APIs que nos permiten consultar documentos, por ejemplo, mediante el uso de sentencias y modelos, dependiendo del tipo de base de datos no SQL. Y bueno, en este sentido, Cosmos DB admite modelos no relacionales de manera multimodelo, es decir, varias opciones. ¿Esto qué significa? Con Azure Cosmos DB podemos ver por este lado, podemos tener varias APIs en cuanto a los tipos de bases de datos no SQL. Por ejemplo, algunos de pronto si las conozcan, nos encontramos con bases de datos de clave valor o las familias de columnas, las bases documentales o las bases de datos correspondientes a los que son grafos. Y estando estas bases de datos en la nube, nosotros pudiésemos utilizar las características de la computación de la nube como tal. Por ejemplo, tener una distribución global, un escalador horizontal elástico, de ser posible una baja latencia dependiendo de la ubicación, replicación también y cosas por el estilo. En este caso en particular nos vamos a centrar en lo que constituye las bases de datos documentales con MongoDB. En este caso, MongoDB, para trabajar sobre Azure Cosmos DB, es lo mismo que MongoDB, solo que en este caso se encuentra en la nube. Por ejemplo, lo único que cambiaría en nuestras aplicaciones es la cadena de conexión. Entonces, en este contexto, Azure Cosmos DB lo que hace es implementar una serie de protocolos de conexión de tal manera que pudiésemos conectarnos con bases de datos no SQL de MongoDB en la nube con nuestras soluciones o proyectos en este caso. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la parte superior, nosotros pudiésemos utilizar cualquier lenguaje. Por ejemplo, en este caso nos vamos a centrar en .NET. Y bueno, por medio del protocolo que nos brinda Azure, nosotros pudiésemos conectarnos a la API que este recurso ofrece para MongoDB. ¿Ok? Dado este contexto, ya que hemos hablado en términos teóricos y todo lo demás, ahora vamos a ver de manera práctica cómo crear un recurso de Azure Cosmos DB dentro del portal de Azure. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora mi portal de Azure. Solo un momentico. Ok, estoy cargando por acá. Ok, aquí lo tenemos. Muy bien. Dentro del portal de Azure, pues lo que tenemos que hacer en este caso es buscar el recurso como tal. Pudiésemos buscarlo en la sección de búsqueda o como Azure Cosmos DB es uno de los recursos más utilizados dentro de Azure, los podemos acá encontrar dentro de los recursos más frecuentes.
En este caso voy a irme a la sección de Azure Cosmos DB y bueno, voy a crear el recurso como tal. En este caso lo agregaré en esta sección. Está cargando. Ok. Como cualquier otro recurso dentro de Azure, nosotros lo primero que tenemos que especificar es, por ejemplo, el tema de la suscripción. Para estudiantes, por ejemplo, pudiésemos adquirirla con Azure for Students, 100 créditos de manera gratuita. Y para los demás también existe la opción de obtener $200 de manera gratuita para el público en general, por así decirlo. Entonces, luego necesitaríamos el grupo de recursos. Le voy a poner en este caso Global Azure S, que es donde crearé los recursos para esta sesión. Ok. Luego necesitamos el tema de la instancia. Le voy a poner Global Azure S. Bueno, eh, Cosmos, Global Azure S. Aquí me dice que necesita estar todo en minúsculas. Voy a ponerle así. Global Azure S. Ok. Luego aquí viene el tema importante constituyente a la API. En este caso, lo que nos interesa, por ejemplo, es Azure Cosmos DB for MongoDB API. ¿Ok? Luego viene el tema de la ubicación. En este caso, lo recomendable, claro, es que la podamos especificar en el lugar más cercano a nuestra ubicación. En este caso en particular, para mí, la voy a dejar así como está. Y bueno, luego viene el tema de la versión y cosas por el estilo en cuanto a MongoDB. Aquí le voy a dejar así tal cual. Luego podemos configurar otros aspectos adicionales, por ejemplo, el tema de la redundancia, el tema de las redes, el tema de los backups en cuanto a la base de datos, la encriptación, y bueno, eso de manera general. En este caso nos interesa es dejarle así, y bueno, le voy a crear. Ok, es posible que esto se demore un poquito. Vamos a esperarle. Mientras tanto, de pronto aquí lo que ustedes se pregunten es, ok, en cuanto a costos, ¿cómo podemos manejarnos con Azure Cosmos DB? Para eso, por ejemplo, pudiésemos buscar la opción de la calculadora de Azure, por ejemplo, Azure Calculator. Y bueno, la podemos encontrar por acá, mientras se crea el recurso. Y bueno, en esta sección nosotros podemos buscar el recurso constituyente a Azure Cosmos DB. Acá nos la encontramos. Ok, acá podemos ver entonces los precios estimados. En el caso de Azure Cosmos DB se manejan por RUs, en el sentido de que, por ejemplo, para realizar una consulta hacia la base de datos o algún proceso determinado, esto consume ciertos RUs. Entonces, con base a eso es donde se calculan los costos como tal. Ahora, de pronto ustedes se preguntan, ok, ¿cómo estimar eso? Por ejemplo, por una consulta exitosa que se haga en MongoDB, estamos hablando de 8 RUs más o menos. Y para una consulta, por ejemplo, que no obtenga nada, estamos hablando de 2 RUs aproximadamente. Entonces, con base a eso, aquí pudiésemos ver el tema del precio, por ejemplo, que en este caso, pues sí, eh, no es tan costoso, por así decirlo. En este caso, todo dependerá del número de transacciones y también del tiempo en donde se ponga en funcionamiento la base de datos como tal, en cuanto a la operabilidad. Y bueno, claro está, esto va a depender por región. Aquí vemos cambios considerativos, considerables más bien. Y bueno, eso lo pudiésemos ver aquí dentro de la calculadora. ¿Ok? Regresando acá, vemos que ya nuestro recurso se encuentra construido, o más bien implementado, y vamos a ir a él. Ok, nos encontramos ya en esta sección entonces, y aquí pudiésemos encontrarnos con varios aspectos. Por un lado, si nos vamos acá en Overview, podemos ver los aspectos generales que nos podemos encontrar dentro de este recurso. Por ejemplo, el enlace como tal, la versión de MongoDB y cosas por el estilo.
Acá nos podemos nosotros monitorizar el recurso como tal, de tal manera que pudiésemos ver cuándo es que se hacen más consultas, cuándo menos, o en caso de que se hayan generado errores, eso lo pudiésemos ver por esta sección también. Y bueno, otra de las partes importantes, o bueno, dos de ellas que podemos mencionar por ahora, es el Data Explorer, en donde nosotros podemos manejar a la base de datos como tal. Aquí está cargando. Ok. Si recordamos los conceptos de MongoDB, en MongoDB nos podemos encontrar con colecciones, documentos y eso prácticamente, ¿no? Bueno, la base de datos, colecciones y documentos, donde por ejemplo las colecciones estaríamos hablando como en las tablas, en las bases de datos relacionales y los documentos a los registros como tal. Los documentos están constituidos en este caso por documentos JSON. ¿Ok? Pero en este caso no nos interesa a nosotros crear la base de datos desde aquí, sino que nosotros asociemos un proyecto en .NET 5 de tal manera que podamos manejar la base de datos desde allá. Ya que, por ejemplo, aquí se van a aplicar los conceptos de NoSQL, en donde no necesariamente tiene que haber una estructura predefinida para que nosotros podamos trabajar con esos datos. En este caso le voy a dejar tal cual y como está, para que lo podamos manejar desde nuestro proyecto en .NET 5. Entonces, hay una sección que nosotros podemos revisar en este caso que se llama Connection Strings. En los Connection Strings, por ejemplo, acá podemos encontrarnos con los atributos correspondientes para acceder a la API de MongoDB desde Cosmos DB. Entonces, lo que nos interesaría, por ejemplo, es esta parte del Primary Connection String. Aquí ya simplemente, por ejemplo, tendríamos que copiar y pegar en nuestro proyecto correspondiente. Por otro lado, si quisiésemos ver para un lenguaje en particular, pudiésemos ver en esta sección para conectar a MongoDB desde una aplicación, por ejemplo, en .NET, pero también pudiese considerarse en otros frameworks o lenguajes, por ejemplo, en Node.js, en Java, en Python y bueno, en otros también. Ok, con esto mencionado entonces, teniendo en cuenta ya nuestro recurso de Cosmos DB, en este caso lo que vamos a hacer entonces es ver nuestro proyecto en Visual Studio 2019 constituyente a nuestra aplicación de .NET. Ok, en este contexto vamos a ir a nuestra siguiente parte entonces para ver cómo trabajar con el recurso de Azure Cosmos DB desde nuestro proyecto en .NET 5. Previo a abrir Visual Studio hay unas consideraciones especiales que pudiésemos tener en cuenta. Ok, por aquí lo podemos ver. Vamos a la siguiente parte entonces. .NET 5 con Azure Cosmos DB. Dentro de .NET 5 vamos a tener nosotros una aplicación web y esta aplicación web está realizada con un framework en particular. En este caso, les voy a presentar una aplicación, un pequeño demo realizada con .vbm. .vbm es un marco de trabajo de ASP.NET que permite crear aplicaciones web a través del patrón modelo vista modelo. Y para esto solamente en cuanto a conocimientos, deberíamos conocer lo que es C# y HTML. Un aspecto adicional podríamos comentar que .vbm es un proyecto que hace parte de la .NET Foundation. .NET Foundation es una organización que soporta proyectos de open source relacionados con .NET y bueno, .vbm está incluido en este entorno, por así decirlo. Ok, en este caso vamos a ver un pequeño ejemplo para manejar los datos de estudiantes. Y bueno, en este caso partimos del modelo vista modelo. Por un lado, la vista constituye a las representaciones del usuario final para el modelo de la aplicación. En este caso, es responsable de mostrar los datos al usuario, recibir información, tener todo lo que corresponde al diseño prácticamente. Las vistas están asociadas a un modelo de la vista o vista modelo. Este puede ser uno o más por vista y este es el responsable de implementar el comportamiento de la vista, por ejemplo, al responder a las sesiones de los usuarios o realizar algún proceso para exponer los datos del modelo fácilmente hacia la vista. Y bueno, esto se encuentra comunicado con el modelo. El modelo es el encargado de tener la conexión hacia los datos de la aplicación y también manejar la lógica de los negocios relacionados. En este caso de estudio, tenemos entonces estas tres partes. Por un lado, se tiene entonces la capa de acceso de datos, la lógica del negocio
y la capa de presentación con .vvm. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles ahora mi Visual Studio de tal manera que podamos ver este proyecto y asociarlo con Azure Cosmos DB. Listo. En Visual Studio nos encontramos con este proyecto de .vvm en donde tenemos las tres partes como hemos mencionado. La capa de acceso de datos, la lógica de negocios y bueno, la otra parte correspondiente a la capa de presentación donde nos encontramos las vistas y sus modelos de vista. ¿Ok? Si partimos este análisis, entonces, voy a mostrarles cómo está el proyecto de tal manera que podamos asociarlo con Azure Cosmos DB. Sin embargo, este proyecto también van a poder acceder a él. Se los voy a dejar en un repositorio de GitHub también, así que no se preocupen por eso, que van a poder acceder a él después también. ¿Ok? En la capa de acceso de datos, nosotros prácticamente tenemos que definir tres cosas. La cadena de conexión que nos permita asociarnos a Azure Cosmos DB, la colección o las colecciones con las que vamos a trabajar, y eso prácticamente, ¿verdad? Entonces, si partimos con las colecciones que nosotros vamos a trabajar, en este caso solamente vamos a utilizar la que se llama Student. Y en Student nosotros tenemos una serie de atributos, por ejemplo, el ID, el first name, last name, about y enrollment date. Cuando hablamos de documentos en MongoDB, hablamos de tipo, un derivado que se llama BSON, donde nosotros podemos encontrarnos los diferentes tipos que pudiésemos utilizar en los atributos. Por ejemplo, pudiese ser acá para la clave primaria que pudiese utilizarse o el identificador, por ejemplo, un tipo de int 32. Y bueno, en MongoDB, cuando nosotros queremos asociar un identificador a un documento en particular, pues se utiliza el guión bajo ID. Nosotros podemos especificarlo y si no lo especificamos, pues MongoDB lo asigna automáticamente. Y así pudiésemos encontrarnos, por ejemplo, con el BSON element, en el caso para una fecha, por ejemplo, con data time. Y eso sería todo nada más en este caso de la definición de la colección como tal. Luego nos podemos encontrar con un database settings de tal manera que podamos definir una interfaz para luego en los servicios de la capa lógica de negocio simplemente hagamos inyección de dependencias para obtener, por ejemplo, la cadena de conexión, el nombre de la base de datos y la colección con la que vayamos a trabajar. Eso es en cuanto a la capa de acceso de datos. En este caso tendríamos que poner dos cositas nada más. Adicionalmente, por ejemplo, en el Start App, nosotros podemos asociar a un archivo appsettings.json de tal manera que ahí pongamos los valores que nosotros queremos especificar en cuanto a la cadena de conexión, el nombre de la base de datos y la colección con la que vayamos a trabajar. Y bueno, eso lo podemos poner acá. Y en el appsettings.json, voy a ir a abrirle acá, podemos poner nuestros atributos correspondientes. Por ejemplo, en Database Names podemos ponerle que va a ser StudentDB y el nombre de la colección Student. Aquí nos faltaría especificar, por ejemplo, la cadena de conexión para conectarnos con la API de MongoDB desde Azure Cosmos DB. Entonces, en este caso, voy a abrirles mi portal de Azure. Ok, acá lo tenemos. Y bueno, me voy a ir a esta sección que dice Connection String. Y en Connection String voy a copiar esta que dice, por ejemplo, acá, Primary Connection String. A dar copiar. Y este lo voy a pegar en el proyecto. Ok, esta cadena de conexión la voy a copiar aquí. Y bueno, ahí tendríamos asociado nuestro proyecto con Azure Cosmos DB. ¿Ok? Luego ya nos encontraríamos con otras dos partes adicionales correspondientes, por ejemplo, a la capa lógica de negocios, en donde, por ejemplo, pudiésemos especificar modelos para decir cuáles son los datos que queremos representar a nivel de interfaz. Pero esto ya sería más que todo muy aparte, porque ya tendríamos la conexión con Cosmos DB como tal. Y esto sería ya más que todo a nivel de implementación y diseño como tal. Sin embargo, sí voy a aprovechar para mostrarles de manera súper general cómo está esta parte.
Por ejemplo, en cuanto a los modelos, pudiésemos considerar para un listado de los estudiantes mostrar solamente su ID, first name y last name, y en los modelos especificar, por ejemplo, ya todos los atributos como tal. Es decir, ponerle el enrollment date y el about también. Y en ciertos atributos decir, por ejemplo, para un formulario, que esos atributos son requeridos a través de la especificación con esta etiqueta, por ejemplo. ¿Ok? Y luego nos podemos encontrar con el Student Service. En el Student Service nosotros hacemos referencia a la colección Students, por ejemplo. Acá esto es gracias al driver de MongoDB sobre los cuales nosotros podemos realizar las operaciones en la base de datos, sobre la colección también con la que queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, acá en el constructor hacemos ya la inyección de dependencias como tal con la configuración que hicimos previamente, estableciendo, por ejemplo, el cliente con la conexión, con el connection stream, el nombre de la base de datos y el nombre de la colección. Y luego ya podemos especificar nosotros métodos para trabajar con los datos, por ejemplo, para obtener todos los estudiantes. En MongoDB nosotros podemos poner el nombre de la colección y un punto find, por ejemplo, y aquí podemos pues obtener los atributos que nosotros necesitemos. Luego nos podemos encontrar con el Get Student by ID, en donde puede ser lo mismo, pero necesitamos pues como que un where, por así decirlo, en términos entendibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en MongoDB, cuando uno le pone, para poner una condición del where, por ejemplo, esto suele ir entre corchetes. Entonces, aquí le mandamos, por ejemplo, el parámetro de Student ID y bueno, ahí podemos tener el resultado y armar pues el módulo como tal. Y así nos podemos encontrar, por ejemplo, con un, para actualizar, por ejemplo, replace one en MongoDB, o el insert one, o el delete one, para estos casos, en cuanto a operaciones CRUD como tal. Y bueno, ya finalmente nos encontramos con la capa de presentación, en donde nos podemos encontrar con las vistas y los modelos de las vistas. Pero antes de verle esta parte, voy a aprovechar para ejecutar y bueno, para que podamos entenderle mejor cómo está la parte de la vista. Voy a ejecutarle por acá. Ok, aquí está cargando y esperemos un momentico. Ok, lo hemos descargado ya. Aquí nos encontramos con el demo, por así decirlo. Y bueno, vemos principalmente que nos encontramos con un mensaje que dice no se encuentran estudiantes registrados. Voy a ponerle acá para agregar un nuevo estudiante, a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? No se ha definido todavía la base de datos en Cosmos DB. Vamos a ir acá para que vean en Data Explorer. ¿Sí ven? Todavía no hay colecciones, no hay base de datos, no hay nada. ¿Ok? Vamos a crear entonces un primer estudiante. Poner Daniel Gómez, el enrollment date y about. Voy a poner desde el Global Azure primer intento. ¿Ok? Voy a poner agregar y listo. Ahí vemos que aparentemente se ha agregado según la aplicación, el demo en este caso. Voy a irme en esta parte a Azure Cosmos DB. Cerrar esto por acá. Ok. Y le voy a recargar. Oh, miren. Ya podemos ver, por ejemplo, acá que nos encontramos con la base de datos StudentDB, con la colección Student y los documentos, a ver, que está cargando, con el identificador 0. Y acá nos encontramos con el valor que acabamos de agregar. Muy bien. Ok, tenemos entonces esta parte, vemos que está funcionando y vemos la flexibilidad también. Voy a regresar a mi Visual Studio y quiero hacer un pequeño experimento con ustedes. Yo tengo acá en el appsettings.json el nombre de la colección. Le voy a poner student 2, por ejemplo. Le voy a dar a ejecutar nuevamente. Y pues claro, no deberíamos encontrarnos con ningún registro, ¿verdad? Vamos a ver. Está cargando.
Ok, perfecto. No nos hemos encontrado con ningún usuario registrado. Acá si vemos en Cosmos DB, yo le recargo y está pues tal cual, ¿no? Voy a ingresar un nuevo estudiante en este caso. Le voy a poner igual, o le voy a poner así, Eduardo Gómez. Y el resto le voy a dejar tal cual. Agregar. Y aquí nos podemos encontrar con el nuevo registro. Acá pusimos ver, por ejemplo, el detalle, actualizarlo como tal. Por ejemplo, no es Gómez, sino que es Jaramillo. Y le voy a poner aquí en guardar. Ok, y ahí está, ¿no? La actualización correspondiente. Voy a cerrar aquí y voy a regresar a mi Azure Cosmos DB. Voy a recargar aquí y aquí ya nos podemos encontrar con la otra colección que hemos especificado llamada Student 2. Y bueno, acá pues los documentos como tal. Acá nos encontramos con Eduardo Jaramillo, un About Null. Y bueno, vemos precisamente que estamos aplicando aquí los conceptos de NoSQL. Ok, vemos que está funcionando perfecto por esa parte. Y ahora que hemos visto también cómo está a nivel de diseño nuestra pequeña aplicación, aprovecho para mencionarles de manera breve cómo está conformada la parte de la vista. En la vista nos podemos encontrar, como he mencionado, los views y los view models como tal. En .vvm nosotros podemos encontrarnos con una página maestra en donde podemos tener, por ejemplo, aquí la estructura del HTML como tal y luego como una especie de contenedores donde estén las secciones de las páginas. Entonces, por ejemplo, en la página maestra, en la parte de la vista, nos podemos encontrar, por ejemplo, con la estructura del HTML, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el Content Placeholder podemos poner eh, partes de código, por así decirlo, o páginas hijas en donde tengamos pues el contenido de la página como tal. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, acá en default.html, que es la página hija que se ha establecido. En este caso, para la página hija, voy a partir del default view model para que veamos cómo estamos comunicándonos con la parte de la capa lógica de negocios. En la lógica de negocios, pues nosotros tenemos acá un student service, ¿verdad? Donde teníamos las operaciones CRUD para trabajar con los datos y eso. Entonces aquí hacemos una instancia de esa clase como tal y bueno, acá la inicializamos. Luego nosotros queremos establecer un listado de estudiantes y en .vvm hay un aspecto muy interesante en cuanto a optimización. Por ejemplo, el listado nosotros queremos solamente como que recuperar el listado, pero no queremos como que actualizarlo ni insertar nuevos registros en la parte del reporte, ¿no? Cuando listamos los registros. Entonces nosotros podemos poner aquí una especificación que nos diga, oye, este listado solamente va a ser del servidor al cliente, pero no del cliente al servidor, por ejemplo. Entonces eso lo podemos poner acá. Y acá nos pudiésemos encontrar con otras direcciones, por así decirlo, por ejemplo, del cliente al servidor o de ambas partes, cosas por el estilo. En este caso, le dejamos así como está. Y bueno, acá en el pre-render nosotros ya podemos inicializar los estudiantes, este listado como tal, al llamar al Student Service para obtenerlos a ellos. Y bueno, la otra parte que resta, por así decirlo, es la parte de la vista. En la vista nosotros ya podemos poner a nivel de diseño este listado como tal. Y bueno, acá podemos poner o mencionar ciertas consideraciones. Por ejemplo, acá nos encontramos con el título o una dirección para crear la nueva página, cosas así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, .vvm tiene varios controles que nos permiten realizar ciertas operaciones, como el tema de, por ejemplo, poner un botón. Otro control, por así decirlo, súper útil y el más importante, por ejemplo, para listar a los estudiantes, constituye al grid view para que nosotros podamos diseñar una tabla. Y en este caso es súper simple, que solamente tenemos que especificar, por ejemplo, el data source. En este caso es la colección students que definimos en el view model y con eso ya podemos armar nuestra tabla. Ya con esto, por ejemplo, acá pudiésemos especificar las columnas que van a tener nuestra tabla de acuerdo al modelo que tenga students. En este caso, recordemos que tenía, por ejemplo, el ID, el first name y el last name. Nosotros pudiésemos poner una plantilla de columna, por ejemplo, para decir, ok, pongamos una sección para cada registro que diga detalle y, por ejemplo, para editar.
Y ya en última instancia, por ejemplo, si no existiesen registros en la base de datos, nosotros pudiésemos utilizar una etiqueta de grid view para especificar esos motivos. Por ejemplo, en este caso, Entity Data Template, donde nosotros al interior podemos, por ejemplo, poner, hey, no hay estudiantes registrados, agregue algunos, por favor, y cosas así por el estilo. Entonces, esto en cuanto al proyecto, por así decirlo, en ASP.NET 5 con .vvm. Y bueno, eso lo encontramos estructurado de esta manera. Si regresamos a Azure Cosmos DB, aquí pudiésemos tener ciertas consideraciones adicionales. Por ejemplo, acá, si volvemos a la colección inicial, pudiésemos, por ejemplo, abrir el shell y aquí ponernos a jugar ya a nivel de consola de comandos. Por ejemplo, poner DB, poner la colección student y ponerle, por ejemplo, un punto find. Ok, y aquí, por ejemplo, ver el resultado de una consulta. Aquí se encuentran lo que les mencioné en cuanto a precios, por así decirlo, los RUs. Por ejemplo, esta consulta en particular devolvió un 5.26. Ahora, si yo les mando para un ID en particular, por ejemplo, el que habíamos mandado previamente era 0, pero ahora vamos a mandarle con otro. Déjenme ponerle aquí ID, el 1, por ejemplo. Aquí no obtuvo ningún resultado y consumió 3 RUs en unidades. Entonces, esto es lo que pudiésemos considerar, por ejemplo, en consola de comandos y bueno, pudiésemos insertar y cosas por el estilo. Es lo mismo que MongoDB, solo que estamos aquí desde Azure nada más. Ok, luego aquí dentro del recurso pudiésemos encontrarnos con otras funcionalidades para hablar, por ejemplo, con respecto al backup. Esta parte la podemos encontrar aquí. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, el tema de la periodicidad en cuanto a este contexto. Y bueno, otro aspecto interesante que podemos ver en Azure Cosmos DB es el tema de la replicación que podemos hacer a nivel global. Como ustedes saben, Azure está conformado por regiones y en este caso nosotros pudiésemos replicar nuestros datos en diferentes regiones de Azure. En este caso, por ejemplo, aquí es donde nosotros especificamos la ubicación inicial cuando creamos el recurso, pero pudiésemos decir también que, por ejemplo, esté acá en en el centro de Francia. Y bueno, hay que considerar, claro, que entre más replicación se haga uno, pues esto involucra pues el tema de los costos también, como vemos acá en esta sección. En este caso, no le voy a poner, sino que le voy a dejar tal cual como está. Y bueno, ya que hemos visto esta sección, ya lo último que pudiésemos hacer de manera adicional es hacer que nuestra aplicación con .NET 5, que tiene una base de datos asociada a Azure Cosmos DB, se encuentre disponible desde Internet. Y ya de manera general, entonces pudiésemos utilizar, por ejemplo, el recurso que se llama Azure App Service para cumplir con ese propósito. Y esto es súper simple, en 2 minutos ya lo tenemos. Para hacer esto, nosotros podemos dirigirnos, en este caso, al proyecto principal, que particularmente para este caso solamente hay uno, darle clic derecho y dirigirnos a la opción que dice Publish. Ya que estamos aquí con nuestra cuenta de Azure, podemos hacer esto en sencillos pasos. ¿Ok? En esta sección necesitamos especificar un perfil de publicación que nos permita publicar nuestra página, valga la redundancia. En este caso, voy a seleccionar la opción Azure y aquí podemos especificar las características que nosotros queremos hacer para desplegar nuestra aplicación. Podemos utilizar Azure App Service utilizando el concepto plataforma como servicio o pudiésemos considerar utilizar una máquina virtual de Azure, pero ahí sería el concepto infraestructura como servicio. En este caso nos interesa de manera general y rápida hacer la publicación, entonces voy a ponerle un App Service y voy a crear una nueva. Puedo hacerlo desde aquí o también pudiese hacerlo desde el portal de Azure. Voy a poner la opción por acá. Voy a ponerle Students Global Azure S. Esto se va a crear, por ejemplo, un Students Global Azure S.azurewebsites.net. Y bueno, hay la opción de, por ejemplo, poner el grupo de recursos, que en este caso yo había puesto Global Azure S para los de esta sesión en particular.
Y bueno, el tema del plan. Dentro de Azure App Service podemos considerar un plan gratuito. Y bueno, le voy a dar en crear el recurso como tal. Esto tomará unos cuantos segundos nada más. Y bueno, esperemos un momentico. Y bueno, ya lo tenemos acá seleccionado entonces el recurso Students Global Azure es. Y le voy a dar clic en finalizar. Ya con eso tenemos creado nuestro perfil de publicación. Aquí podemos ver las características generales, por ejemplo, que estamos en la versión de .NET 5 y el nombre del grupo de recurso y el sitio como tal. Voy a darle clic en Publish y en términos, en cuanto a procesos, por así decirlo, pues eso será todo, ¿no? Ahí solamente necesitaremos esperar a que el proceso de publicación se realice. Esto va a variar según la velocidad de internet de cada quien, pero en este caso, pues, sí va a ser un poco rápido, ya que es un proyecto es un proyecto pequeño, ¿no? Aquí vemos cómo se están agregando los directorios como tal. Perfecto, por ahí ya lo tenemos también. Ahí solamente va a reiniciar el recurso. Así, exacto, ahí como vemos, Restarting the Web App. Y ya, con eso ya lo podemos tener acá. Vamos a ver. Perfecto, ya tenemos acá entonces nuestro recurso en Azure. Ya está disponible para todos, pueden acceder, por ejemplo, por acá. Y bueno, de esa manera entonces hemos establecido nuestro proyecto en ASP.NET 5, particularmente con el framework que se llama .vvm, utilizando una base de datos no SQL con Azure Cosmos DB. Muy seguramente no sea muy común ver que en proyectos de .NET se hagan estas combinaciones, porque el típico, ¿no? Uno dice, ok, no, pues ASP.NET debe estar con SQL Server, ¿verdad? Pero vemos que también podemos tener otros enfoques al trabajar con MongoDB en proyectos con .NET y, por supuesto, asociarlo con un maravilloso recurso de Azure como es Cosmos DB. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final de la sesión. De verdad espero que les haya gustado mucho, que les haya parecido interesante cómo podemos integrar los recursos de Azure en soluciones de .NET, como en este caso en particular con Azure Cosmos DB. El código fuente de este proyecto lo van a poder encontrar aquí en la sección de comentarios, de tal manera que puedan acceder a él y también, si gustan, pues pueden ponerse a jugar y alguna cosa. Aprovecho en este contexto para dejarles mi contacto. En todos los medios habidos y por haber me pueden buscar como ES Daniel Gómez. Si tienen alguna consulta, algún consejo que quisiesen recibir o alguna interacción, pues siempre será un gusto poder colaborar con toda confianza. Entonces aquí me encuentran en Facebook, en Twitter, YouTube, en GitHub, o pueden dejar un mensajito por Telegram también. Cuando gusten y en todo momento, pues será un gusto poder colaborar. Así que, bueno, eso por mencionar de mi parte. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, esa ha sido mi participación en este caso. Agradezco a los organizadores por darme la oportunidad de presentar esta sesión. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto también. Sigamos disfrutando del Global Azure España y bueno, nos vemos la próxima entonces. Chao.